Listo, entonces nuevamente damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta sesión de conversatorios y de eventos postulados desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de la Gran Colombia, desde el programa de extensión y formación continuada de la misma facultad y la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Hoy saludamos al profesor Santiago Vargas Niño, como ya les mencionaba, él es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, tiene maestría en la Universidad de Leiden. Y bueno, trabajó también en la Fiscalía de Fatou Bensouda, de la fiscal, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, que recientemente culminó su periodo y que, bueno, pues a la fecha ha tenido un grado de incidencia muy fuerte. Precisamente vamos a hablar de este tema tan importante. Recientemente pues visitó el fiscal actual, Karim Khan, las instalaciones de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y también de la Jurisdicción Especial para la Paz, y realizó pues una acción que de pronto ya se esperaba, ¿no? Y de pronto ya más adelante vamos a preguntarle a Santiago un poco más sobre este asunto ya cuando culmine, y es que decidió cerrar la investigación preliminar, pero esto no quiere decir per se algo malo, ¿no? Entonces vamos a preguntarle más adelante algo de esto, Santiago. Entonces, Santiago, el escenario es todo tuyo. Realmente agradecemos que estés hoy con nosotros y que pues estos espacios se sigan propiciando muchísimo más. De acuerdo, Sergio. En primer lugar, muchísimas gracias a usted, a la Universidad de la Gran Colombia y a Coldi por la gentil invitación a discutir hoy algunos aspectos generales del procedimiento ante la Corte Penal Internacional, efectivamente con el propósito de dar algunas luces acerca de el alcance y las limitaciones de la Corte y por qué, por ejemplo, se tomó la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia ante la solicitud de tantos grupos de víctimas y de la sociedad civil de continuar con el trabajo que venía haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a partir del año 2004 en nuestro país. Con ese propósito en mente, yo quisiera compartir Sí, Santiago, una ya puedes pequeña compartir, presentación en Prezi. Mm, No, ¿no? señor. Listo, espérame Es que entonces. estoy en... Sí, por favor. A ver, si quieres, o si quieres puedes enviármelas y yo te las comparto, como prefieras, pero sí es importante también que compartamos este trabajo que realizaste, este trabajo audiovisual que realizaste. A ver, listo, ya puedes Claro. revisar a ver si puedes compartir. Eso, perfecto, sí, señor. Ahora sí. Entonces, permítanme un segundito, por favor. A ver. Bueno, y la idea es entonces efectivamente irlos llevando de la presentación general al caso contra el señor Bosco Entaganda para que vayamos viendo pues cómo se llevó a cabo este proceso. Y si bien yo quisiera pues partir desde unos antecedentes sobre el derecho penal internacional en general y la constitución de la Corte, me parece que el tiempo no nos alcanza para ello, por lo cual yo me voy a limitar a hacer una referencia a los factores de competencia de la CPI, el régimen de admisibilidad de la misma y luego sí algunas breves referencias a sus reglas de procedimiento. Con esto en mente, entonces, ustedes me pueden verificar, por favor, que en la pantalla aparezca un slide de Prezi que dice factores de competencia de la CPI, porque es que yo veo, lo que veo es el orden del caso contra Bosco en Taganda y eso pues va a ir como integrado, pero no parte de ahí la presentación. Aló, Santiago, ¿me Si escuchas? están, si están viendo, sí, Sí, señor. se ve perfecto, se ve perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces partamos de rápidamente el reconocimiento, el recordatorio mejor de que la CPI es una corte con unos factores de competencia muy limitados a nivel material, personal, temporal y territorial que estudiaremos a continuación partiendo de los crímenes bajo competencia de la CPI.
en muchas ocasiones se oye en la discusión pública acerca de la posibilidad de remitir situaciones muy diversas a la CPI que van desde, por ejemplo, la quema de unos camiones con víveres en el puente Simón Bolívar durante el concierto que organizó el presidente Iván Duque en la frontera con Venezuela, hasta el caso por soborno de testigos contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual demuestra pues que hay un vacío importante acerca del el conocimiento de la competencia material de la CPI, como el preámbulo del Estatuto de Roma, que es un tratado internacional negociado y suscrito en el verano de 1998 por los participantes en una conferencia de plenipotenciarios que se celebró en Roma, establece únicamente se conocerán por parte de la CPI los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Es lo que se conoce como los crímenes internacionales básicos, que están previstos también internacional consuetudinario desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente se adelantaron los enjuiciamientos de los máximos conspiradores del eje europeo y también de los máximos oficiales del imperio japonés, para cubrir un poco la violencia de la Segunda Guerra Mundial en ambos teatros de operaciones, el teatro europeo y el teatro del Pacífico, que son entonces los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y el delito de agresión, que pasó un poco a un segundo plano después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido originalmente el crimen internacional por antonomasia, de tal manera que de hecho en el juicio del Tribunal Militar Internacional se señaló que la única diferencia que existía entre el delito de agresión o en ese momento el crimen contra la paz y los demás crímenes de guerra era que el primero recogía en su interior la sumatoria de los males de todos los demás. Básicamente se entendía que era el mal mayor y ahora lamentablemente, como veremos en unos minutos, pues ha pasado a un punto en el cual casi que parece un reconocimiento formal de la necesaria relación entre el derecho penal internacional y el jus ad bellum, pero no un régimen jurídico que tenga una vocación genuina de ser aplicado en la actualidad. Entonces, con esas pequeñas aclaraciones podemos empezar hablando del delito de genocidio que está previsto en el artículo 6 del Estatuto de Roma y básicamente sanciona una serie de conductas prohibidas que se refieren a el asesinato, la causación de lesiones físicas o psíquicas graves, la toma de medidas dirigidas a causar la destrucción física, la toma de medidas orientadas a prevenir los nacimientos y finalmente el desplazamiento forzado de los niños de grupos protegidos, siendo estos exclusivamente bajo el derecho internacional los grupos étnicos, raciales, nacionales y religiosos. Y aquí, perdón, aquí vale la pena señalar que esta definición de cuáles son los grupos protegidos inició siendo digamos, un juicio de carácter objetivo en la sentencia de primera instancia en el caso del fiscal contra Jean-Paul Akayesu en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Se señaló que para identificar a un grupo étnico básicamente se tenía que evaluar que se tratara de un grupo humano que pertenecía o que tenía un origen mejor geográfico en común y al cual venían asociadas unas ciertas prácticas lingüísticas, culturales, distintas a las del resto de la sociedad, que los grupos raciales eran básicamente aquellos que se identificaban por tener una semejanza de rasgos fisionómicos
usualmente asociados también con un origen geográfico específico, que los grupos nacionales eran aquellos grupos de personas que se identificaban por tener unos vínculos jurídicos en común, de parte de los cuales brotaban entonces unos derechos y obligaciones recíprocas, y que por consiguiente solía estar asociado a compartir la misma nacionalidad de un Estado. Y finalmente los grupos religiosos se entendían como aquellos grupos de personas identificados por un conjunto de creencias, cosmovisiones, prácticas rituales y formas de adoración en común. Esto, no obstante, fue visto con mucha, digamos, sospecha por parte de la academia, porque se consideró básicamente que al reificar estos criterios, se corrían dos riesgos. El primero de ellos era identificar equivocadamente a una persona como miembro de un grupo protegido del cual no se sentía parte, y por otro lado también podía ser utilizado lamentablemente para el propósito opuesto a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, básicamente convirtiéndose en un motivo más de discriminación contra las personas que compartieran algunos de estos caracteres objetivos en común. Entonces, la jurisprudencia fue avanzando, y en particular en la sentencia de primera instancia del caso de la fiscal contra Jelisic en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, se adoptó un test mixto que evalúa en primer lugar la representación que del grupo protegido se hace el autor del delito, y posteriormente, para evitar que solo esa correcta o incorrecta apreciación del responsable determine la pertenencia o no a un grupo protegido, se pondera con factores objetivos que tienen en cuenta el contexto histórico, social, del lugar de comisión de los hechos, para verificar si efectivamente existía por lo menos un consenso acerca del carácter independiente del grupo que fue objeto de ataque. Por ejemplo, si ustedes se remiten a los hechos de violencia del paro nacional, hubo unas ocasiones en las cuales se lanzaron ataques contra la Minga en Cali. Eh, Esto no es de ninguna manera una sugerencia de que esos hechos hubieran representado un delito de genocidio. Eso le correspondería a las autoridades competentes verificarlo, pero les quiero poner ese ejemplo. Si el perpetrador lanza el ataque contra la minga indígena pensando que se trata de un grupo étnico distinto a la mayoría, digamos, mestiza del país, y luego confrontamos esa percepción con una realidad actual en la cual efectivamente los pueblos indígenas tienen derecho a organizarse en resguardos para proteger su territorio ancestral, sus prácticas religiosas, sus organizaciones políticas y demás, eh, pues podríamos coincidir en que se ha dado ese match, por ponerlo de alguna manera, entre la percepción del perpetrador y la realidad socioeconómica del país, razón por la cual entonces se podría concluir que efectivamente la conducta desplegada podría constituir un delito de genocidio. Esto, insisto, solo para resaltar en la práctica cómo funciona el test mixto de evaluación del carácter protegido del grupo. Y finalmente, el genocidio requiere que esos actos proscritos lanzados en contra de unos grupos protegidos sean cometidos con lo que en Colombia se conoce como un elemento subjetivo adicional al dolo, o una tendencia, que es básicamente un objetivo ulterior, el de destruir en todo o en parte al grupo como tal. Y al respecto son ilustrativos los casos de la interpretación y aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la Corte Internacional de Justicia, el primero de ellos de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, y el segundo entre Croacia y Serbia. Allí básicamente se señala que naturalmente la intención de cometer el delito de genocidio no implica
el tener el propósito de acabar con la totalidad de un grupo protegido en todo el mundo o siquiera en todo un país, porque eso resultaría, digamos, muy improbable y por ende dejaría desprotegidas a las víctimas que efectivamente sufrieron esa conducta. Entonces, según la Corte Internacional de Justicia, lo que se ha dicho es que básicamente se evalúa el criterio de oportunidad que tiene el perpetrador para efectivamente cometer el delito, con lo cual nos referimos entonces a cuál era, digamos, la prevalencia del grupo protegido en el lugar en donde tiene posibilidades de actuar el perpetrador, los medios a su disposición para llevar a cabo la conducta y algunos indicios de que efectivamente tendría la intención genocida, como la presencia de discursos de odio, la presencia de patrones de violencia dirigidos contra individuos que se asocian al grupo protegido y demás. Y de otro lado, como no se pretende que solo se castigue como genocidio la destrucción total, por ejemplo, en el contexto de la ex Yugoslavia, de toda la población bosníaca, es decir, de los bosnios musulmanes, lo que se evalúa es que se cause una afectación a una parte significativa de la población o a unos miembros representativos del grupo. No es, lamentablemente, un estándar objetivo claro. No es que el genocidio solo se puede cometer desde que se mata al menos al 20% de la población. Eso realmente sería pues una evaluación un poco inhumana que desconocería pues el sufrimiento de las víctimas y los hechos en el terreno, pero sí es claro que no basta, por ejemplo, con un homicidio para que se pueda configurar el delito. Cosa distinta sucede en el derecho penal colombiano, en donde efectivamente el artículo 101 del Código Penal sí permitiría ese tipo de situaciones, toda vez que el hecho sea efectivamente ejecutado con la intención genocida. Y por otro lado está el tema de los miembros representativos del grupo, que se refiere principalmente a aquellos individuos que juegan un rol de particular importancia al interior de la comunidad, bien sea porque la lideran a nivel religioso, porque son sus jefes políticos, porque son las fuentes del sustento económico de la población y demás. Y allí resulta interesante, por ejemplo, evaluar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos relativos a Lituania. Son dos, uno de ellos es Vasiliauskas, que de hecho resultó en contra, y el otro, olvido el nombre en este momento, pero también se refiere al siguiente patrón fáctico. Dentro de la sociedad lituana había unos grupos que se llamaban los partisanos, que eran básicamente pequeñas milicias que luchaban en contra del gobierno de Vilnius, que consideraban básicamente una marioneta del Kremlin, con el propósito de obtener la independencia de Lituania. Uno de tales partisanos fue retenido en conjunto con 3 personas más por el señor Vasiliauskas a mediados de los años 50 a las afueras de Vilnius. Esa patrulla fue llevada al bosque, interrogada y después asesinada. El señor Vasiliauskas continuó una prolífica carrera como jefe de la inteligencia soviética en Lituania, pero con la caída de la cortina de hierro en 1991 y la adopción en 1992 del Código Penal lituano, pues se vio expuesto a un proceso penal en su contra por el delito de genocidio. Además, en el año 2000 se modificó el Código de 92 y se incluyó expresamente dentro del genocidio a los grupos políticos. Entonces, el señor Vasiliauskas fue condenado en primera y segunda instancia por genocidio y en casación se confirmaron los fallos. Él acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que se había violado su derecho a no ser juzgado, sino por por delito preexistente ante la comisión de la conducta, es decir, por violación al principio de legalidad, que está previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Y el tribunal, en gran sala, terminó con una decisión dividida de
7 contra 8 magistrados, en donde la mayoría señaló que efectivamente se había presentado una violación al principio de legalidad, porque para mediados de los años 50 el genocidio político no era un delito en Lituania, y la otra, la minoría, que fue casi pues paritaria, señaló que la Gran Sala en su mayoría había mal interpretado el carácter de los partisanos, que no eran un grupo político, sino que eran la parte representativa de un grupo nacional. Y en un caso posterior, la Gran Sala de hecho adoptó la postura minoritaria y reconoció que los partisanos lituanos, al ser estas milicias que en nombre de toda la sociedad civil se alzaron en armas contra el régimen que consideraban ilegítimo y de ocupación soviética, representaban una parte, valga la redundancia, representativa del grupo protegido. Satisfechos esos tres elementos, nos encontramos con el delito de genocidio. Luego tenemos los crímenes de lesa humanidad, que son como unos primos hermanos del delito de genocidio. De hecho, ambas categorías surgieron en la segunda posguerra, el genocidio propuesto por Rafael Lemkin y los crímenes de lesa humanidad por uno de sus más acérrimos críticos, el profesor Ernst Lauterpacht de la Universidad de Cambridge. Si ustedes quieren saber más sobre la historia de estos dos hombres que marcaron el derrotero, o los derroteros mejor, del derecho penal internacional en el siglo XX, les recomiendo muchísimo un libro de Philip Sands que se llama East West Street, o en español Calle Este Oeste. A diferencia de Lemkin, que se preocupaba por el bienestar de los grupos. Sí, Sergio, adelante, por favor. Disculpa, Santiago, es que este tema a mí me parece maravilloso. Realmente estoy encantado porque no tenía mucho conocimiento, al menos especializado en este tema, y me causó mucha curiosidad lo que hablaba sobre el partisanismo versus el ánimo nacionalista. Resulta que pues ese ha sido como el derrotero de muchas campañas políticas que están, no solo aquí en Colombia, digamos que también en Perú, menos con todo lo que tuvo que ver con el senderismo, también en algunas partes del África Sí. subsahariana. Entonces, no sé si de pronto pudieses hacer un poquito, así seas 2 minuticos, como que hincapié sobre esa diferenciación entre el ánimo nacionalista versus la intención o el mens rea de causar un genocidio. Pues básicamente, digamos, la nota dominante en el delito de genocidio es que se tiene que cometer con el propósito de destruir en todo o en parte a un grupo protegido. Los proyectos nacionales no necesariamente tienen incluido ese aspecto. Naturalmente, si se presenta lo que David Loven, hablando de crímenes de lesa humanidad, denomina como una política cancerosa o cancerígena, en donde ya se utiliza pues el recurso a identidades grupales distintas para justificar y promover las violencias en contra de determinados segmentos de la población, lo que originalmente es pues un proyecto legítimo, desde el cual de hecho surgieron nuestras repúblicas en los albores del siglo XIX y posteriormente los estados independientes de África durante el movimiento decolonial del siglo XX, se puede convertir efectivamente pues en una campaña genocida. Si se hace recurso, digamos, a discursos de odio, a la promoción de la violencia, y efectivamente se termina incurriendo en conductas como el homicidio o las lesiones graves, el sometimiento de la población a condiciones insoportables de vida, pues ya transitamos de la agenda política hacia una conducta de relevancia para el derecho penal internacional, que fue realmente lo que sucedió en Ruanda, porque allí en el 93 el gobierno mayoritariamente Hutu de Juvenal Habyarimana había suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla Tutsi de Paul Kagame, el Frente Patriótico Ruandés, en Arusha, en Tanzania, y fue durante la implementación de ese acuerdo de paz que los extremistas Hutu al interior del gobierno, de la gendarmería, de la policía y también unas bandas de jóvenes armadas con machetes y otras armas crudas, eh, gracias a la financiación de magnates Hutu que tenían mucho miedo de que los Tutsi
se vengaran por años de exclusión y de desigualdad, pues lanzaron esta campaña literalmente genocida, en el marco de la cual en apenas alrededor de 100 días, entre 800.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas por el simple hecho de pertenecer a la etnia minoritaria en Ruanda. Y que también fue algo que sucedió recientemente en la provincia de Rakhine, en Myanmar, en donde el Tatmadaw, que es el ejército de Myanmar, pues básicamente lanzó bajo la égida de una campaña contrainsurgente una verdadera campaña genocida en contra del pueblo Rohingya, una minoría musulmana. Recordemos que Myanmar es un país mayoritariamente budista, eh, y desplazó forzosamente a 700.000 personas hacia Bangladesh, y en el marco de esa violencia pues también cometió toda clase de atrocidades, violencia sexual y basada en el género, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y demás, que en la actualidad se encuentran sometidos a un proceso ante la Corte Internacional de Justicia que presentó justamente Gambia, el país de origen de la ex fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, contra Myanmar, originalmente solicitándole a la Corte medidas cautelares que la Corte efectivamente concedió para que Myanmar dejara de cometer hechos que pudiesen constituir genocidio, y que lentamente procede hacia la etapa de los méritos, aunque, pues el fondo, mejor dicho, aunque naturalmente el reciente golpe de Estado que dio el Tatmadaw y la detención de Aung San Suu Kyi, pues ha puesto un poco en vilo cuál será el futuro de ese caso. Pero sí, digamos, la distinción entre lo que es un proyecto nacional o nacionalista inclusive y lo que es una campaña genocida está dada por el cruzar esa frontera en donde el otro se convierte en un enemigo casi que existencial de los promotores de la política y debe ser destruido a toda costa por consideraciones de seguridad nacional, supremacía étnica, lo que ustedes quieran. Pero entonces, como les comentaba, al margen de esta discusión acerca del genocidio, Herr Lauterpacht, que era profesor de Cambridge en ese entonces, que hacía parte de la misión del Reino Unido al Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, que había escrito mucho acerca de cómo en el derecho internacional de ese entonces ya empezaba a haber una regla de protección de los derechos individuales aún por encima de la soberanía estatal, propone que la guerra contra Alemania fue una guerra legítima en tanto se lanzó para garantizar esos derechos inherentes al ser humano independientemente de su nacionalidad o de su afiliación política. Y el corolario de esa idea era que si se podía lanzar una guerra por motivos de proteger a los individuos, aún frente a sus propias autoridades estatales, porque recordemos que Alemania principalmente fue víctima de Hitler antes de ser victimaria del resto de países de la Europa ocupada, pues con más veras se podía juzgar a los autores de esa política criminal ante una corte de ley, que fue lo que efectivamente sucedió con la composición de dicho tribunal, que condujo a la sentencia, bueno, a varias sentencias, pero desde prisión de 10 años hasta cadena perpetua y un par de perdón, hasta pena de muerte, y un par de absoluciones a los acusados de haber sido los principales conspiradores de Hitler, quien, como ustedes sabrán, pues tomó su propia vida cuando el Ejército Rojo se tomó Berlín el 5 de mayo de 1945. Entonces, en ese contexto del juicio a los principales violadores de derechos humanos, aunque el término realmente es un poco anacrónico aplicado a ese entonces, fue que surgieron los crímenes de lesa humanidad, que se entendían originalmente como una serie de actos violentos como el asesinato o las persecuciones basadas ya en motivos más amplios que el genocidio, como étnicos, nacionales, raciales, políticos y religiosos. El quid de los crímenes de lesa humanidad era básicamente
que se trataba de una serie de conductas que infringían los valores humanos básicos y que se cometían en un contexto muy específico, que se ha ido refinando gracias al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, a la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, a la definición del crimen en el Estatuto de Roma y a la jurisprudencia de la CPI. En la actualidad, bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad una serie de lo que se conocería individualmente como violaciones a los derechos humanos, el homicidio, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, el apartheid, el desplazamiento forzado y demás, siempre y cuando sean cometidos en el contexto de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, que se desplieguen con conocimiento de dicho ataque y en desarrollo de un plano política que puede ser estatal u organizacional. Entonces vamos por partes. El ataque, aunque evoca el recurso a la Fuerza Armada entre estados o entre estados y grupos armados organizados, no se refiere a una conflagración, sino que hace referencia a una línea o pauta general de conducta en el marco de la cual se cometan varios actos prohibidos por el artículo 7 del Estatuto de Roma. E inclusive, como se reconoce que el apartheid es un crimen de lesa humanidad, la mera adopción de políticas o de sistemas normativos que privan del libre ejercicio de sus derechos a un segmento de la población con base en consideraciones discriminatorias, bastaría para satisfacer el elemento del ataque. Además, ese ataque debe ser sistemático o generalizado. El carácter sistemático del ataque, en su definición más básica, se refiere a la imposibilidad o alta improbabilidad de que una serie de hechos violentos semejantes hayan sido cometidos de manera aleatoria o arbitraria. Y por ende nos habla más bien de la existencia de unos patrones de criminalidad, de unos planes que pueden ser preconcebidos o que pueden haber surgido espontáneamente acerca de la comisión del crimen, y además que se evalúan a través de algunos indicios como la utilización de recursos eh, públicos y privados ingentes, como la utilización del mismo modus operandi por parte de los autores, la identidad, por supuesto, de los perpetradores de la conducta y demás. Eh, por otro lado, el ataque es generalizado y aquí noten que es sistemático o generalizado. Es una disyuntiva, no es una copulativa. Por consiguiente, se puede satisfacer cualquiera de esos requisitos de manera independiente, aunque con total franqueza en la mayoría de los casos se cumplen ambos. Eh, Se presenta no solo en materia, digamos, del número de víctimas que causa un ataque específico, sino que se tienen en cuenta también factores como la extensión territorial, la duración en el tiempo del ataque. Entonces, básicamente puede ser la agregación de afectaciones que un número de hechos tuvieron sobre distintas personas, o también puede ser el efecto desproporcionadamente inhumano que puede producir un solo hecho de enorme magnitud. Y ahí, digamos, el ejemplo paradigmático de lo que sería un ataque generalizado con una sola unidad de conducta es el atentado contra el World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, porque con una sola unidad de conducta pues se causaron más de 2.000 muertes. Eh, entonces, pues aquí tenemos, como les digo, dos factores que son alternativos, pero que usualmente se satisfacen de manera simultánea. Eh, con eso podemos pasar a hablar entonces de que el ataque se debe dirigir contra una población civil, lo cual, pues, en ausencia de una definición de qué es civil, incluso en el derecho internacional humanitario, lo que se suele hacer es adoptar una lectura por oposición a. Entonces, es civil en un conflicto armado con carácter internacional
toda aquella persona que no hace parte de las Fuerzas Armadas estatales, de las fuerzas auxiliares, de los movimientos de resistencia espontánea, o le vean más, o inclusive de los grupos que buscan, bajo el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, derrocamiento de un régimen racista o de cualquier otra manera discriminatorio, o que no están participando activamente en las hostilidades en ese contexto, perdón. Y por ende, una como rule of thumb, una forma sencilla de identificar quiénes son civiles es yéndose al artículo 4 del tercer convenio de Ginebra de 1949, que lista las personas que se entienden como beligerantes y que por consiguiente, como combatientes, perdón, y que por consiguiente pueden ser prisioneros de guerra, y excluyendo de ahí a todas las demás. Como ahí no se habla, por ejemplo, de personal médico, religioso, sanitario, no se habla de civiles en el territorio ocupado por el adversario, no se habla pues de la población civil en su conjunto. Esos son los civiles, los que no son combatientes. Y en el conflicto armado sin carácter internacional, naturalmente la situación es un poco más compleja, porque como ustedes sabrán, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el mismo protocolo 2 adicional a dichos convenios no presentan una definición, digamos, muy detallada de quiénes son los, entre comillas, combatientes, aquí usándolo de manera coloquial, que hacen parte de la parte no estatal de las hostilidades. Digamos, es sencillo identificar que no es civil, pues un oficial del Ejército Nacional que tiene su uniforme y su misión, pero es más difícil identificar cuando un miembro de las milicias urbanas del ELN en la universidad que sea en una ciudad del país pierde su estatus de civil y puede ser objeto de un ataque letal. Eh, para ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolló una guía interpretativa sobre participación en las hostilidades en el año 2009, que básicamente señala que serían personas que participan directamente en las hostilidades en el marco de un conflicto armado sin carácter internacional, los miembros de las Fuerzas Armadas gubernamentales, los miembros de grupos armados organizados que tengan una función continua de combate, es decir, como por ponerlo en términos muy coloquiales, los guerrilleros de avanzada, los que están constantemente lanzando operaciones, bien sea ofensivas o defensivas, y aquellos civiles que estén participando directamente en las hostilidades, teniendo en cuenta que la participación directa en las hostilidades es como una puerta giratoria, que pasa de estatus civil, participación en las hostilidades y vuelve al estatus civil, y que básicamente se configura cuando una persona supera tres criterios: el umbral de daño, que es causar una afectación significativa a la contraparte, bien sea afectando su potencial para adelantar el esfuerzo general de guerra o promoviendo el esfuerzo general de guerra de su adversario, como consecuencia directa de sus acciones individuales o de la operación militar a la cual estas, o mejor, de la cual estas hacen parte integral. Y finalmente, con lo que se conoce como nexo beligerante, que es básicamente la intención efectiva de afectar la capacidad de librar las hostilidades de la parte adversa y de favorecer a la parte aliada. Todas aquellas personas que no estén en esas tres categorías anteriores son entonces civiles. Y contra esas personas, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, es que se debe dirigir el ataque para que constituya un crimen de lesa humanidad. Lo cual quiere decir básicamente que aquellas circunstancias en las cuales no se lanzó un ataque intencionalmente contra una población civil, sino que las muertes de civiles fueron un daño colateral, sea o no proporcionado a la ventaja militar concreta y anticipada, la conducta no caería dentro del ámbito del artículo 7 del Estatuto de Roma, sino que potencialmente podríamos estar hablando de un crimen de guerra.
Entonces, por poner un ejemplo sencillo, aunque un poco macabro, obviamente por la naturaleza de estos hechos, imagínense que efectivamente estallara una conflagración entre Venezuela y Colombia, e imagínense estos dos escenarios. Uno, un avión de combate venezolano lanza unos explosivos contra el Cantón Norte, o mejor, o bueno, sí, el Cantón Norte. Y lamentablemente por problemas en el sistema de guía del misil, pues resulta impactando unas casas civiles en el barrio de Santa Ana. El otro escenario, un avión de combate venezolano, sencillamente bombardea Unicentro para generar terror en la población y buscar que Colombia básicamente busque una capitulación. En el primer escenario nos podríamos encontrar, como les decía, ante un crimen de guerra porque el objetivo principal del ataque era un blanco militar, un objetivo militar legítimo, pero la forma en la cual se ejecutó fue imperfecta. Es decir, no se hizo de la población civil el blanco principal del ataque. Mientras que en el caso de Unicentro, pues naturalmente había una población predominantemente civil dentro del centro comercial y el ataque entonces se dirigió definitivamente en contra suya. Si bien podría haber algunos, digamos, oficiales del ejército haciendo sus compras en la Panamericana o lo que ustedes quieran, en ese momento en Unicentro, eso no priva de su carácter civil a la población que se encontraba en el centro comercial. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, hubiese personas que previamente participaron directamente en las hostilidades, pero que ya no lo hacen, que se encuentran fuera de combate, hors de combat, si leen estos textos en inglés y en francés, esa es la expresión que se usa, eh, por distintos motivos, por captura, por enfermedad, por lesión o porque sencillamente depusieron las armas y ya no tienen una intención beligerante. Y además el ataque debe ser lanzado en desarrollo de un plan o política estatal o organizacional. Allí obviamente nos toca verificar la existencia del Estado, la existencia de una organización, la articulación de un plan por parte de dichos órganos y su efectiva puesta en marcha, bien sea de manera activa, que es la regla general, o según los elementos de los crímenes, excepcionalmente a través de unas omisiones que estén deliberadamente dirigidas a promover el ataque. Por ejemplo, lo que sucedió en el caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia, que básicamente el ejército se retiró de sus misiones de protección de la población civil precisamente para permitir que un grupo paramilitar pudiese ejecutar una masacre contra presuntos colaboradores de la guerrilla de las FARC. Eh, entonces, eh, como les digo, eso puede suceder de manera excepcionalísima. Y, por ejemplo, una autora joven que trabaja en la Universidad de Chile, que es la profesora Catalina Fernández Carter, sugiere que efectivamente el potencial de imputar un plan de cometer un ataque sistemático generalizado contra una población civil por vía omisiva amplía la posibilidad de investigar crímenes de lesa humanidad en regímenes democráticos, que por regla general no están, digamos, interesados en lanzar ataques contra su propia población civil, pero que sí pueden abstenerse de tomar las medidas necesarias para prevenir dichos ataques y si dicha abstención resulta del propósito de facilitar su comisión, entonces pueden ser internacionalmente responsables, obviamente sus miembros individualmente considerados, de un crimen de lesa humanidad. Y finalmente, para lograr el vínculo entre esto que hemos venido discutiendo, que se conoce en la doctrina como el hecho global o el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad, y cada uno de los crímenes subyacentes, es decir, el acto de tortura, el acto de homicidio, el acto de violencia sexual,
se tiene que verificar que el autor de esa conducta haya actuado con el conocimiento de las circunstancias que básicamente configuraban la pauta general de conducta en el contexto de la cual se cometió el crimen que se le imputa. Es decir, no se tiene que hacer una calificación jurídica muy juiciosa acerca de si esto era un ataque, si era sistemático, si era generalizado, sino que básicamente es suficiente que se compruebe que la persona percibió a través de sus sentidos que su acto se encontraba enmarcado en un patrón de violencia que iba más allá de su mera conducta. Luego tenemos los crímenes de guerra, que son básicamente las infracciones más graves al derecho internacional humanitario, que se cometen en el contexto de un conflicto armado, que puede ser bien sea de carácter internacional o no internacional. Como hay tantas conductas punibles bajo el artículo 8 del Estatuto de Roma, lo que decidieron los redactores del tratado al momento de aprobarlo fue dividir el artículo en subsecciones relativas a cada uno de los regímenes aplicables bajo el derecho internacional humanitario. Entonces, en el artículo 8.2a tenemos las grave breaches o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que son una serie de conductas que ya estaban prohibidas en los 4 convenios de Ginebra y que se adicionaron en el protocolo 1, adicional a dichos convenios, que además las calificó directamente como crímenes de guerra. Luego, bueno, ahí por ejemplo tenemos el homicidio, tenemos la experimentación médica sin propósitos terapéuticos con el paciente, tenemos la destrucción de la propiedad del adversario sin ninguna justificación militar y otra serie de conductas que son taxativas y son solo las que están repetidas en los 4 convenios de Ginebra en distintos artículos, en el protocolo 1 adicional a dichos convenios y en el artículo 8.2a del Estatuto de Roma. Luego en el artículo 8.2b tenemos una serie mucho más amplia de conductas que se refiere a las infracciones de otras leyes y costumbres de la guerra aplicables al conflicto armado con carácter internacional. Ahí están, por ejemplo, los ataques a misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, los ataques intencionales o indiscriminados contra la población civil, las órdenes de no dar cuartel, la perfidia y demás. Luego, tenemos en el artículo 8.2c del Estatuto de Roma las violaciones graves al artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que como ustedes sabrán es una mini convención que se aplica exclusivamente a conflictos armados sin carácter internacional. Y ahí de nuevo están los homicidios, las torturas, los vejámenes a la dignidad humana. Y luego tenemos en el 8.2 porque la D es una nota explicativa acerca del ámbito de aplicación material del literal C. Otra vez, graves infracciones a las leyes y usos de la guerra, pero en este caso aplicadas a conflictos armados sin carácter internacional, que son entonces un listado mucho más reducido de violaciones al DIH relevante. Ahora, como les decía, esto se tiene que cometer en el contexto de un conflicto armado. Nos podríamos gastar toda la tarde hablando de calificación jurídica de los conflictos. Las personas que participaron en el concurso de juicio simulado del 6R y la Sabana lo sabrán, pero pues baste con señalar que el conflicto armado internacional es un recurso a la Fuerza Armada entre 2 altas partes contratantes y que según la teoría del primer disparo que ha sido adoptada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se activa con la primera, literalmente, la primera acción militar que un Estado lance contra otro, básicamente con el propósito de extender la protección del derecho internacional humanitario a todas las personas que podrían ser afectadas por la guerra desde el primer momento que sea materialmente posible, mientras que el conflicto armado sin carácter internacional, al menos bajo el artículo 3 común, que es de una aprobación mucho más universal que el protocolo 2, se refiere al recurso a la violencia armada de manera persistente entre las Fuerzas Armadas gubernamentales de un lado y los grupos armados organizados del otro o entre estos mismos grupos. Esos grupos requieren, digamos, yéndome por el estándar más bajo,
por lo menos un mando responsable que tenga la capacidad de dirigir las operaciones y también el poder de dirigirlas de conformidad con el derecho internacional humanitario. Luego se le puede agregar que el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra también exige que el grupo tenga un control territorial que le permita lanzar operaciones militares sostenidas y concertadas. Básicamente, imagínense ustedes una retaguardia estratégica, que cuando estén a punto de perder un combate en donde se pueden poner en riesgo muchas tropas o armamento importante, pues sencillamente el grupo se pueda replegar a una zona territorial en la cual ejerce control a exclusión de otros actores armados. Y además del criterio de organización está el criterio de intensidad de la violencia, que no es aplicable al conflicto armado internacional, pero que en el marco del conflicto armado sin carácter internacional sí nos exige que sea una violencia de una seriedad considerable, que vaya más allá de los meros disturbios internos o, por ejemplo, las manifestaciones sociales o cosas por el estilo. Usualmente esto se mide a través de indicios, no de más elementos legales, como la seriedad de las hostilidades, los arsenales a disposición de las partes, el número y frecuencia de las operaciones militares, el número de unidades militares involucradas, etcétera. Pero todo eso son indicios, no son elementos del conflicto, entonces no se tienen que probar todos. Y finalmente, como les digo, tenemos el delito de agresión, que ahorita es una versión muy atemperada de lo que solía ser en la segunda mitad del siglo XX, porque se refiere básicamente a la responsabilidad de un sujeto activo calificado por un acto de agresión igualmente calificado. El sujeto debe ser una persona que tenga el control efectivo de la acción política o militar del Estado. Entonces, claramente es un delito de liderazgo. No basta con ser ni siquiera general que comande una de las divisiones del ejército, porque ahí básicamente se reconoce que su comando está limitado a una jurisdicción territorial dentro del mismo país. Tiene que ser básicamente el presidente de la República, su ministro de Defensa, si acaso el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y de pronto el Congreso si tiene funciones como en Colombia de ordenar o autorizar el uso de la fuerza. De ahí para abajo es muy difícil que se satisfaga ese test de control efectivo sobre la acción política o militar del Estado. Pero además el acto que se lanza debe ser calificado. No se trata como está, por ejemplo, en la resolución 3314 de 1974 de la Asamblea General de la ONU, sencillamente de un acto de agresión. Tiene que ser un acto que por su carácter, gravedad y escala represente una infracción manifiesta a la Carta de la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no todo acto de agresión es igual. No es lo mismo lanzar un ataque contra un puerto petrolero que un ataque contra la sede del gobierno nacional de un país determinado. No es lo mismo lanzar un ataque con el propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o genocidio, que lanzar un ataque para derrocar al gobierno en el poder en determinado país. Y entonces, debido a esas diferencias en el uso de la fuerza, y a pesar de que el régimen del jus ad bellum bajo la Carta de las Naciones Unidas básicamente prohíbe cualquier uso de la fuerza que no sea ejecutado según una autorización del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU o excepcionalmente en legítima defensa bajo el artículo 51 de dicho tratado, el Estatuto de Roma le suma una capa de complejidad exigiendo que esos hechos que están enunciados en la resolución 3314 sean de tal carácter, gravedad o escala que un observador medianamente informado a simple vista pueda decir esto fue una violación de la Carta de la ONU. Y como les digo, esto básicamente pretende evitar que se abran debates acerca de si la operación de la OTAN en Kosovo representó un crimen de agresión o no, si la operación militar de la OTAN en Libia representó un crimen de agresión o no. Y más bien para enfocarse en cosas que son indiscutible y evidentemente ilegales, como a mi manera de ver las cosas, la invasión de
Estados Unidos y el Reino Unido a Irak en el año 2003, o la ocupación de Georgia por las tropas rusas en 2008, o la ocupación también de la provincia de Crimea, y también el apoyo a grupos secesionistas ucranianos que operan en la provincia de Donbass, al oriente de Ucrania, por parte de la Federación Rusa. Cosas así de manifiestamente ilícitas. Ahora, lo que es chistoso es que si bien tenemos restricciones frente al sujeto activo y restricciones frente a la calidad del acto de agresión, una vez se comete dicho acto, se extiende la barrera de protección penal hacia el pasado de una forma muy curiosa. Y es que ahí no solo responde quien efectivamente lanzó la bomba, sino todas aquellas personas que hayan participado en la planeación, preparación, iniciación o ejecución del acto de agresión. Con lo cual entonces tenemos que hay hechos que inclusive estarían antes de la fase ejecutiva del iter criminis, en apenas la ideación, la comunicación, la planeación, que usualmente serían impunes porque naturalmente nos basamos en el principio del acto para el derecho penal contemporáneo, por lo cual las meras intenciones no son punibles, pero en el caso de la agresión sí. Un poco para mandar el mensaje de que todo lo que tenga que ver con esta, pues está mal y debe ser castigado. Eso frente a competencia material de la CPI. Posteriormente, a nivel personal, baste con señalar que se trata de personas naturales, es decir, la CPI no juzga la responsabilidad de los estados, como lo haría la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino únicamente de personas de carne y hueso, que sean ciudadanos de un estado parte, de un estado que sin ser parte aceptó la competencia de la CPI para una situación en específico bajo el artículo 12, numeral tercero del Estatuto de Roma, o que aún sin ser estado parte y sin haber remitido dicha solicitud, haya tenido la mala fortuna de ser remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el caso de Darfur, una provincia en Sudán, y también de Libia a partir de 2011. Debe ser una persona mayor de edad al momento de la presunta comisión del crimen. Y si bien la mayoría de edad puede variar en distintos estados, en algunos lugares es a los 16, en otros a los 18, en otros a los 21, lo cierto es que se adopta básicamente la noción prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se es mayor de edad al cumplir los 18 años. ¿Sí, Sergio? Santiago, disculpa, ¿será que podría repetir la última parte que creo que es fundamental, al menos sobre la competencia en razón de la persona? Es decir, que uno de los estados sea parte del Estatuto de Roma. El segundo es que sin serlo, estos estados o los que no hagan parte del Estatuto de Roma hayan aceptado la competencia contenciosa del Estatuto de Roma. Y la última, que es de pronto la que no se ha tenido tan en cuenta últimamente, es el caso de Darfur y de Libia, que básicamente cómo es la cuestión ahí para que le expliques a las personas que están en la sala. Vale, Sergio, con mucho gusto. Ahí básicamente lo que sucede es que el artículo 13, literal B del Estatuto de Roma, reconoce que el Consejo de Seguridad, al ser el órgano principal en temas de mantenimiento de la paz y la seguridad de pues internacionales, puede hacer con la CPI lo que hizo motu propio con los tribunales ad hoc de la década de los 90, que es básicamente decir, considero que esta situación representa una amenaza a la paz y a la seguridad mundiales y voy a tomar una medida que no requiere el uso de la fuerza para restablecer dichos valores mediante la creación de un Tribunal Penal Internacional en los 90 o actualmente mediante la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional, que ya existe y es permanente. Allí, naturalmente, se hace necesario que el Consejo de Seguridad adopte una resolución bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, lo cual implica el voto favorable de al menos 9 de sus miembros y que no haya votos negativos por parte de los 5 miembros permanentes, que es el famoso derecho al veto. Y en el caso de la CPI, pues únicamente han tenido éxito 2 remisiones, una de la
presunta comisión de básicamente todo el Estatuto de Roma, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, en el contexto de la lucha contra insurgente entre el gobierno de Sudán y el SLM, el Sudanese Liberation Movement, eh, durante la década de los 2000. Básicamente se realizó como un ejercicio de recopilación de información por parte de una comisión de investigación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Darfur, que concluyó que que existían motivos para creer que se habían cometido crímenes internacionales allí y que recomendaba la remisión de la situación a la CPI. El Consejo de Seguridad lo consideró y efectivamente mediante la resolución 1593 del año 2005 remitió la situación a la CPI. Por muchos años esa investigación estuvo congelada por una cosa que vamos a ver ahorita en el caso de Bashir, pero finalmente este año se confirmaron los cargos en contra del señor Ali Abdelrahman o Ali Kushaib, que era básicamente un líder de unas milicias islámicas que se conocían como Janjaweed, que se alió con el gobierno y las Fuerzas Armadas de Sudán para cometer ataques contra la población negra de Darfur, que era básicamente asociada con estos grupos subversivos. Y el otro caso tiene que ver con la situación en Libia en el año 2011. Como ustedes recordarán, la principal consecuencia de la primavera árabe pues fue el derramamiento de sangre a lo ancho y largo del Medio Oriente. En Libia en particular, el gobierno de Muammar Gaddafi reaccionó de una manera supremamente violenta ante las manifestaciones en Trípoli, y esto fue llamando poco a poco la atención de la comunidad internacional. Originalmente se autorizó la adopción de una zona de interdicción aérea o no-fly zone, que era controlada por aviones de la OTAN. Posteriormente se les confirió a esos pilotos de combate la posibilidad de lanzar ataques estratégicos contra, por ejemplo, baterías antiaéreas u objetivos de alto valor militar, y ya luego se amplió el mandato a básicamente acompañar a la población civil en su insurrección. Además, se remitió la situación a la Corte Penal Internacional para que se indagara por la responsabilidad del señor Muammar Gaddafi, pero pues lo mataron, y de todas las demás personas que hubiesen podido cometer crímenes internacionales en el contexto de esa revolución. Allí, a diferencia de lo que pasó con Darfur, hubo mucha actividad al comienzo. Se emitieron órdenes de detención en contra de Muammar Gaddafi, que luego obviamente se tuvo que suspender por su fallecimiento, contra su hijo Saif al-Islam Gaddafi y contra el señor al-Senussi, que era el comandante de la inteligencia libia en ese momento. Y de hecho el mismísimo Gaddafi, hijo, había solicitado que la corte fuera quien lo juzgara, porque en Libia lo más posible era que lo juzgara un tribunal compuesto por las mismas tropas rebeldes que derrocaron a su padre y que potencialmente lo iba a condenar a la pena de muerte. La CPI no compró ese argumento porque dijo pues que el análisis de complementariedad no es un análisis de derechos humanos, sino más bien de la disponibilidad de autoridades nacionales para investigar y juzgar genuinamente a los responsables de crímenes bajo el Estatuto de Roma. Pero ahora pues ha dado tantas vueltas la cosa que al parecer el señor Gaddafi está aspirando a la presidencia de Libia. Esos han sido los dos únicos escenarios de remisión del Consejo de Seguridad. La CPI se intentó en varias ocasiones remitir la situación en Siria, pero como ustedes sabrán, el Kremlin estaba apoyando militarmente al gobierno de Bashar al-Assad por solicitud de este último, y entonces Rusia y China se opusieron en 5 ocasiones a la remisión de esa situación. Ahora volviendo al tema de la competencia personal, como estábamos diciendo, se trata de personas mayores de 18 años, ciudadanos del Estado parte
o que haya ratificado que haya, perdón, autorizado una investigación ad hoc de la CPI o que haya sido remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en principio esto implica que ninguna persona puede recibir un trato distinto ni en materia sustantiva ni en materia procedimental con base en su cargo. No obstante, los ejemplos de Kenia y de Darfur nos dan algunas luces acerca de las limitaciones de ese mandato. En el caso de Darfur, lo que tenemos es que el señor Omar Ahmad Hassan al-Bashir era presidente de Sudán desde el 89 hasta su derrocamiento en abril del año 2019. Sudán no es parte del Estatuto de Roma, pero como les anticipaba, fue remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de esa remisión, la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 de la Corte Penal Internacional emitió originalmente una orden de detención por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el año 2009. Se rehusó a emitir una orden de detención por el delito de genocidio, alegando que la existencia de la intención genocida no era la única conclusión posible que se podía sacar de los materiales aportados por la Fiscalía. La Fiscalía apeló diciendo, señores jueces, ustedes están utilizando un estándar de prueba que no se aplica en este momento, porque básicamente nos están pidiendo que mostremos la intención genocida más allá de toda duda razonable, y eso lo tiene que determinar la sala de primera instancia en juicio. La sala de apelaciones estuvo de acuerdo con la fiscalía y le ordenó a la sala de cuestiones preliminares, perdón, que remitiera o que mejor que produjera una nueva orden de detención según los lineamientos fijados por apelaciones. Y entonces al año siguiente se emitió una segunda orden de detención por crímenes de guerra, de lesa humanidad y en esta ocasión también de genocidio. Tenemos que hubo múltiples instancias de no cooperación de estados partes de la CPI con la Corte y que estas instancias pues llevaron a un litigio entre la Fiscalía y esos estados ante diversas salas de cuestiones preliminares con el propósito de básicamente determinar la existencia de una violación a las obligaciones de cooperación y tomar medidas. ¿Qué medidas se podían tomar? Remitir el caso a la Asamblea de Estados Partes o remitir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU para que se pronunciaran acerca de esas instancias de no cooperación. Entonces tenemos originalmente el caso de Malawi y Chad, que son muy cercanos, por eso los junté. Luego tenemos el caso de la República Democrática del Congo, luego el de Sudáfrica y finalmente el precedente dominante en la actualidad, que es el de Jordania. En Malawi y Chad, lo que dijo la Sala de Cuestiones Preliminares fue básicamente que la emisión de una orden de detención por parte de la CPI representaba una excepción a las inmunidades que tienen los jefes de Estado bajo el derecho internacional consuetudinario, como quedó demostrado, por ejemplo, en las persecuciones penales de Gbagbo, Milosevic y Charles Taylor, que además la mera ratificación del Estatuto de Roma por 120 estados partes en 1998 demostraba que había un consenso internacional acerca de la inoponibilidad de inmunidades a la CPI, porque el artículo 27, recordemos, dice que el cargo oficial es totalmente irrelevante. Y además que privar a la CPI de la posibilidad de juzgar a un señor como al-Bashir sería de cierta manera hacer nugatorio su propósito de juzgar a los máximos responsables de crímenes internacionales. Luego vino el caso de la República Democrática del Congo, en donde básicamente se señaló que no había efectivamente una excepción a tal inmunidad, porque el artículo 27 del Estatuto de Roma no cobijaba a jefes de no estados partes del Estatuto de Roma, pero que cuando el Consejo de Seguridad decidió en su resolución 1593 de 2005 que que el gobierno de Sudán tenía que cooperar con la CPI, pues implícitamente había eliminado la inmunidad del señor Bashir y que de cualquier manera, si surgían conflictos entre la Unión Africana, porque Bashir estaba
en una cumbre de dicha organización regional, y la Carta de la ONU, porque había remitido la situación a la CPI y había levantado implícitamente la inmunidad, pues la Carta de la ONU primaba, según los artículos 25 y 103 de la misma. Luego tenemos el caso de Sudáfrica, que es un caso bien interesante porque inclusive tuvo litigio ante la Corte Constitucional en Johannesburgo, y tuvo pues también como unos hallazgos de violaciones de leyes internas que habían incorporado el Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico sudafricano. Pero todo esto sucedió de manera muy rápida. Bashir estaba en una visita diplomática a Sudáfrica, el gobierno le informó que si no se iba, o que mejor dicho, que había recibido una solicitud de la CPI de arrestarlo, que lo mejor que podía hacer era irse del país para que ellos no pudieran arrestarlo, y puso a disposición suya un aeropuerto militar que por el ordenamiento constitucional sudafricano está excluido del control jurisdiccional civil. Entonces ahí la Corte Constitucional no podía pronunciarse acerca de, es decir, no podía ordenarle a los militares que entregaran a Bashir, así de sencillo. El señor efectivamente se voló, y entonces esta instancia de no cooperación nuevamente fue llevada a la sala de cuestiones preliminares, y allí se determinó una lógica que pues a mí me pareció un poquito más robusta que el precedente dominante, y era que básicamente se reconocía la inmunidad a los jefes de Estado, pero que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU había remitido la situación a la CPI, pues naturalmente lo había hecho de conformidad con el Estatuto de Roma y no como bajo un régimen jurídico ad hoc aplicable exclusivamente a esa situación. El artículo 27 del Estatuto de Roma entonces era la norma que gobernaba las inmunidades de Bashir ante la CPI, efectivamente levantándolas en dos vías, de manera vertical, con lo cual Sudán no podía alegar la inmunidad de Bashir ante la CPI, y de manera horizontal, con lo cual Sudán tampoco podía alegar ante otro Estado parte del Estatuto de Roma que debía respetar la inmunidad de Bashir bajo el derecho consuetudinario. Y por consiguiente, Sudáfrica había incumplido su deber de detener y poner a disposición de la CPI al Bashir. Pero tristemente esta fue una decisión muy resignada de la sala de cuestiones preliminares, porque si bien encontró una instancia de no cooperación, también dijo: llevamos 10 años pidiéndole al Consejo de Seguridad que se pronuncie, pidiéndole a la Asamblea de Estados Partes que haga algo, y ningún órgano ha hecho nada. Entonces, si bien identificamos que hay una violación al régimen de cooperación de la CPI, pues no vamos a remitir la situación a su conocimiento, con lo cual de cierta manera pues como que bajaron los brazos frente a la postura de Bashir. Y ahora está el régimen, digamos, que gobierna en la actualidad la situación por ser la sentencia más reciente de la sala de apelaciones al respecto, que en esencia lo que hizo fue retomar el precedente de Malawi y de Chad, diciendo que bajo el derecho internacional consuetudinario no hay inmunidades a los jefes de Estado acusados de haber cometido crímenes internacionales, que de hecho la poca práctica estatal que hay al respecto señala que no existe tal inmunidad. Por ejemplo, en el caso Arrest Warrant de la República Democrática del Congo contra Bélgica ante la Corte Internacional de Justicia, se reconoció que había 4 escenarios en los cuales un ministro de Relaciones Exteriores podía ser juzgado por crímenes internacionales, dentro de los cuales estaba claramente la solicitud al respecto por parte de un tribunal penal internacional competente. Luego está pues toda la historia del derecho penal internacional, desde el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, su sentencia, los principios de Nuremberg, el proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de la de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de los Tribunales ad hoc, el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, los procesos contra Slobodan Milosevic y contra Charles Taylor, y que entonces había suficiente prueba de práctica estatal que demostraba la excepción a la inmunidad
de los jefes de Estado por crímenes internacionales, que además, como la orden de detención provenía de la CPI y no de un Estado, no se aplicaba el principio de igualdad soberana, que es esa máxima en latín que ustedes ven ahí, y que básicamente prevé que ningún Estado puede juzgar a otro porque todos están en igualdad de condiciones en el plano internacional. Y por último, un poco como de manera como sassy, la Corte dijo que no está obligada a aprobar ninguna excepción a las inmunidades si los estados no han probado la existencia de una regla de inmunidades y que frente a los crímenes internacionales pues no había sucedido tal cosa. Entonces pues hubo un largo debate y lamentablemente Bashir sigue pues en Sudán, no está libre, está detenido, pero pues no ha comparecido ante la CPI. De hecho, ustedes pueden verlo felizmente viendo la final del Mundial de Rusia en el estadio de Luhansk en Moscú, sentado al lado de Vladimir Putin y de Gianni Infantino, como por si todavía creían que política y fútbol no tienen nada que ver. El otro caso es el caso de Kenia, en el cual pues básicamente lo que sucedió fue que Luis Moreno Campo tuvo la brillante idea de señalar anticipadamente quiénes serían los 6 sospechosos a los cuales perseguiría. 2 de ellos eran líderes bastante notables de sus respectivos partidos políticos, que además se habían pues presuntamente habían orquestado la violencia postelectoral de 2007 y un poco en clave de reconciliación guiño guiño, decidieron crear lo que se conoció como la Alianza del Jubileo, que fue básicamente una candidatura conjunta en la cual Uhuru Kenyatta, representante de los Kikuyu, iba a ser candidato presidencial y William Ruto, representante de los Kalenjin, iba a ser el candidato a la vicepresidencia. Efectivamente fueron elegidos después de que los cargos en su contra fuesen confirmados por la CPI y ahí empezó, como decimos por acá, Jesucristo a padecer por muchos motivos, pero el que nos importa en este momento fue que los abogados de Ruto y de Kenyatta solicitaron que se excusara la presencia continua de los acusados en el juicio por razón de sus importantes deberes como jefes de Estado. Y ambas salas de primera instancia, que era básicamente la sala quinta de primera instancia, pero partida en dos, para conocer el caso contra Ruto y el caso contra Kenyatta, concedieron esas solicitudes en un primer momento. Solo en el caso contra Ruto se apeló la decisión y la sala de apelaciones dijo que la sala de primera instancia se había excedido en el ejercicio de su discrecionalidad. Pero si eso no hubiese sido suficiente, pues la delegación keniata a la Asamblea de Estados Partes logró cabildear ahí con los demás miembros de la Unión Africana una enmienda a las reglas de procedimiento de prueba de la CPI a cambio de no denunciar masivamente el Estatuto de Roma. Entonces, básicamente le dijeron a los demás estados, o ustedes aceptan este cambio o el 30% de la membresía de la CPI va a denunciar el tratado, todo el continente africano. Entonces, pues obviamente, al verse entre la espada y la pared, la Asamblea de Estados Partes aceptó la enmienda, pero si ustedes ven en particular las reglas 134 Quater, se pueden dar cuenta de que es exactamente el mismo régimen que habían autorizado las salas para los señores Kenyatta y Ruto. Luego, rápidamente tenemos la competencia temporal de la CPI, que básicamente se activa para los estados partes y los estados adherentes de manera distinta. Los estados partes son los primeros 60 estados que ratificaron el Estatuto de Roma, los estados adherentes son del estado 61 en adelante. Para esos primeros 60 estados, por una fórmula que no vale la pena explicar en mucho detalle ahorita, el estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002. Para todos los demás, los estados adherentes, el estatuto entra en vigor el primer día del mes siguiente a los 60 días después de del depósito de su instrumento de ratificación. Entonces, en el caso colombiano, la ratificación se depositó ante el secretario general de la ONU el 5 de agosto de 2002. Pasaron 5 de agosto, 5 de septiembre, 5 de octubre, 60 días. El primer día del mes siguiente, entonces el 1 de noviembre de 2002, entró en vigor el Estatuto de Roma para Colombia con una pequeña
excepción, y es que Colombia se valió del artículo 124 del Estatuto de Roma para suspender la competencia de la CPI por crímenes de guerra durante 7 años. Entonces, si bien el tratado está en vigor en nuestro país desde 2002, la CPI solo puede conocer crímenes de guerra cometidos en Colombia desde noviembre de 2009. Y frente al delito de agresión, pues hay todo un régimen de activación de la competencia de la Corte sobre el tema, que básicamente implica que entró en vigor la enmienda para los primeros 30 estados que la ratificaron el 1 de julio de 2018, pero que únicamente puede juzgarse un delito de agresión que haya sido cometido por ciudadanos de un estado parte contra el territorio de otro estado parte. Entonces, básicamente, los finlandeses se tendrían que aburrir de su paz escandinava y lanzar un ataque contra Suecia para que esto sucediera. Por eso digo yo que en la actualidad el crimen de agresión lamentablemente parece más un saludo a la bandera. Luego tenemos hasta dónde llega la competencia temporal de la CPI, hasta un año después de presentada la denuncia del tratado bajo el artículo 127 del Estatuto de Roma, que fue efectivamente lo que sucedió con Burundi, que denunció el tratado el 27 de octubre de 2016 y entonces hasta dicha fecha, pero en 2017, la CPI podía conocer de hechos cometidos en dicho territorio. Ahora, a nivel territorial, la competencia de la Corte básicamente cobija a los 123 estados que actualmente son parte del Estatuto de Roma. Como ustedes pueden ver en el mapa, es 2/3 partes del mundo, pero los países con más población están excluidos. No está Rusia, no está Estados Unidos, no está India, no está Pakistán, no está China, lamentablemente. También a los estados que, sin ser parte del estatuto, han depositado una declaración bajo el artículo 12, numeral tercero del Estatuto de Roma, para que se pueda investigar una situación en específico por parte de la CPI, la posibilidad de aplicar extraterritorialmente el estatuto, que ya ha sido reconocida, en especial en el caso de la flotilla humanitaria, o pues conocida más técnicamente como la situación en los buques registrados en el Reino de Camboya, la Unión de las Comoras y la República Helénica, que fue básicamente una operación militar que lanzaron las Fuerzas de Defensa de Israel en alta mar, en aguas internacionales, contra embarcaciones que transportaban a un grupo de voluntarios que llevaban comida, estufas a gas, medicamentos, ropa a la franja de Gaza en el año 2010. La Armada israelí requisicionó el buque insignia de la flotilla que se llama el Ave Mavi Mármara en el año 2010 y a bordo de ese buque cometió una serie de crímenes de guerra. La CPI, la Fiscalía de la CPI concluyó que tendría competencia para conocer del asunto porque el buque estaba registrado en el territorio de uno de los estados partes del Estatuto de Roma, pero decidió no seguir adelante con la investigación porque en su criterio no satisfacía el estándar de gravedad suficiente. Y bueno, finalmente la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU remita situaciones. Ahora, rápidamente para terminar pues con el tema de admisibilidad, que es básicamente pues la manzana de la discordia en lo que se refiere al examen preliminar en Colombia. La CPI es un tribunal de carácter complementario a las jurisdicciones nacionales. No es subsidiario, ojo ahí a la diferencia. Yo he visto abogados de la talla de Iván Cancino cometiendo el error. La CPI no es subsidiaria a Colombia, es complementaria a las autoridades nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que no se tienen que agotar recursos internos antes de poder acudir a la CPI. De hecho, el principio de complementariedad lo que prevé es la posibilidad de que la CPI active su competencia en aquellos casos en los cuales no hay recursos internos o a pesar de haberlos no se utilizan de manera adecuada. Ahora, la admisibilidad tiene dos caras. La complementariedad, que es de lo que estamos hablando, y la gravedad suficiente, pero entonces veámoslas en más detalle. La complementariedad básicamente es un principio de distribución de cargas en lo que se refiere a la persecución de crímenes internacionales, que pone el énfasis en las responsabilidades que preexistían al Estatuto de Roma bajo el derecho internacional de los derechos humanos, bajo el derecho penal internacional o humanitario consuetudinarios, de investigar, juzgar y, si es del caso, sancionar
a los presuntos responsables de crímenes de competencia de la CPI, pero que reconoce que hay algunas situaciones en las cuales el incumplimiento de esos deberes por parte de los estados le da a la CPI la posibilidad de intervenir para garantizar que no haya impunidad. Esto se ha venido decantando a lo largo de los años en lo que se conoce actualmente como un test de complementariedad en sentido estricto. Y es que básicamente la CPI toma como plano de acción el caso de interés de la Fiscalía a nivel internacional y lo compara con la acción estatal a nivel interno. Si el caso refleja suficientemente los intereses de la Fiscalía de la CPI, y está siendo adelantado de manera genuina por autoridades autónomas, independientes, sin someterse a unos plazos, digamos, injustificados y con la intención genuina de someter al acusado a su responsabilidad penal. Entonces se considera que el caso es inadmisible y que la CPI no lo puede conocer. Si en cambio sucede que el caso no refleja suficientemente los intereses de la Fiscalía de la CPI, bien sea porque no se investiga a las mismas personas o no por los mismos crímenes de interés de la Corte, entonces la situación se declara admisible y la CPI ahí sí puede intervenir. Entonces, en resumen, el artículo 17 del Estatuto de Roma prevé que la Corte puede intervenir en ausencia de acción estatal, por falta de voluntad estatal o por falta de capacidad estatal, que se miden pues según los factores que ustedes pueden ver en el Estatuto de Roma, pero que se tienen que evaluar siempre de cara a lo que le interesa a la CPI. Y en Colombia lo que más le interesaba a la CPI era el tema de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o mal llamados falsos positivos, porque era el patrón de conducta que distinguía a Colombia de otros conflictos armados internacionales en el marco de los cuales se han cometido crímenes de competencia de la CPI, perdón, conflictos armados sin carácter internacional, como el conflicto que tuvo lugar en Uganda, los conflictos que han tenido lugar en la República Democrática del Congo o en la República Centroafricana, en Mali también, porque, digamos, la Corte ya ha conocido todo tipo de atrocidades en el marco de una guerra, pero nunca ha conocido de un caso en el cual agentes estatales matan civiles con el propósito de presentarlos como guerrilleros muertos en combate para inflar sus resultados operacionales. Y de hecho, si ustedes revisan los informes sobre actividades de examen preliminar de la CPI en los últimos años, tal vez del 2016 en adelante, en donde más avances había era en lo que se refiere a los falsos positivos, porque ya se habían identificado las divisiones, las brigadas, los batallones y a veces hasta los comandantes que tendrían que ir a responder ante la CPI por esta conducta, mientras que en los otros patrones de interés de la CPI, que eran violencia sexual en el conflicto armado, desplazamiento forzado y promoción de grupos paramilitares de 2002 a 2012, pues se tomaba nota de las actividades de los órganos internos, pero en realidad no se mostraba mucho afán por proceder hacia una investigación formal al respecto. Y de otro lado tenemos el test de gravedad suficiente, que básicamente implica que todos los crímenes que castiga el Estatuto de Roma son graves, pero hay unos más graves que otros. Y esos son los que deben ser objeto de investigación ante la CPI, según estándares de gravedad sustantiva de los crímenes, siguiendo factores como su naturaleza, su impacto, su escala, la forma de comisión de los mismos y el daño que se ocasionó a las víctimas o el grado de responsabilidad del acusado, que no es un asunto esencialmente formalista, eh, sino que básicamente se refiere al grado de influencia que tuvo el autor en la comisión de los crímenes. Finalmente, pues la CPI se activa por tres mecanismos distintos. Todos los tres mecanismos están sujetos a lo que se conoce como un examen preliminar, que era en lo que estaba Colombia, que implica una primera fase de acopio de información, una segunda fase de análisis de jurisdicción, material, temporal, territorial y personal, una tercera fase de admisibilidad, entonces complementariedad de gravedad suficiente, y una última fase de análisis de intereses de la justicia que es excepcional, porque si se demuestra que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de competencia de la CPI
en el territorio de un Estado parte y que la situación eso sería admisible, se crea una presunción a favor de la investigación, que solamente puede ser desvirtuada por los intereses de la justicia de manera excepcionalísima y con base en unos criterios que son muy propios de la justicia penal ordinaria. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el perpetrador haya sufrido consecuencias como lesivas de sus propios actos, que se encuentre en un avanzado estado de edad o en un deteriorado estado de salud, que no se pueda garantizar la protección de víctimas y testigos, que la investigación pueda causar la reincidencia criminal, etc. Nada que ver con promover la paz, buscar mecanismos de justicia transicional, abrir una comisión de la verdad. Eso, por lo menos en las políticas formales de la Fiscalía de la CPI, pues no es relevante. Ahora, este examen preliminar se aplica tanto cuando un Estado remite la situación propia o ajena, propia Uganda, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, ajena Grupo de Lima contra Venezuela. Si el Estado acepta de manera ad hoc la competencia de la CPI, como sucedió, por ejemplo, en Ucrania, o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite la situación, como sucedió en el caso de Libia y de Darfur que ya vimos, o por último, si la Fiscalía de la CPI decide solicitar de manera oficiosa la apertura de una investigación formal, caso en el cual tiene que quedar sometida al control de la Sala de Cuestiones Preliminares, que evalúa si autoriza o no la investigación formal a través de la verificación pues, de un estándar mínimo de prueba que demuestre que la investigación no está motivada por razones políticas o que no es un caso espurio o que pues básicamente no tiene ninguna posibilidad de éxito. Como veo que quedan apenas 10 minutos, yo creo que voy a parar acá eh, para que me puedan hacer sus preguntas. Santiago, muchísimas gracias por esta excelente exposición, esta excelente clase. Yo creo que fue más que todo una clase sobre derecho penal internacional. Hay algunos autores que ya hablan de derecho internacional penal, pero bueno, digamos que esos son debates filosóficos y un poco más doctrinales que deben darse o abordarse en otras sesiones. No sé si de pronto las personas que estén acá en la sala pueden levantar la mano en caso tal de que tengan alguna pregunta. Sé que hay algunas preguntas acá que dejaron planteadas en el chat y que las fuiste igual solventando también conforme iba pasando la explicación, la clase, y con la profesora Luisa también fuimos también abordando algunas temáticas por medio del chat, dejando algunos documentos de interés que mencionaste. Y bueno, yo sí no puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacerte la pregunta obligada. Caso Colombia, Karim Khan llega y 2, 3 días después de haber llegado, decide archivar la investigación en la sala de asuntos preliminares. ¿Cuáles son las implicaciones bueno, realmente ni siquiera fue en la sala de asuntos preliminares, fue una investigación preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son las implicaciones, digamos desde tu perspectiva, como profesor de Derecho Internacional y como experto en Derecho Internacional Penal para la Jurisdicción Especial para la Paz? Vale, muchas gracias, Sergio. Es una pregunta súper interesante. Efectivamente, pues Han decidió cerrar el examen preliminar de manera oficiosa. Eso no está sometido a control judicial de la Sala de Cuestiones Preliminares. Lo hizo básicamente porque al llegar declaró que él se iba a guiar principalmente por el principio de complementariedad. Y eso implicaba entonces el llegar a evaluar en qué estado se encontraban los distintos exámenes preliminares que había abierto Fatou Bensouda para ver cuáles tenían que proceder a una investigación formal y cuáles tenían que cerrarse inmediatamente. Es una lógica mucho más acorde al Estatuto de Roma de la que en su momento adoptó Fatou Bensouda, porque bajo el artículo 17 del Estatuto básicamente se obliga al fiscal a hacer una determinación de admisibilidad al momento o mejor, según las circunstancias que prevalezcan al momento de dicha determinación. No es un asunto de patear la pelota hacia adelante, como ha venido sucediendo bajo el estándar, digamos, de la complementariedad positiva que tanto promovió Fatou Bensouda.
Al llegar a Colombia, obviamente teniendo en mente que el examen preliminar ya en 2012 había concluido que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas, de las FARC y de grupos paramilitares, pero que únicamente se refería a conductas de 2002 a 2012, con lo cual el examen preliminar no tenía nada que ver con el asesinato de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC, con el incumplimiento del acuerdo de paz, pues se procedió desde el año 2012 hasta hoy a evaluar la admisibilidad de la situación en Colombia, lo cual representó un reto enorme para la Fiscalía de la CPI porque tenía que analizar no solo los procedimientos ante la justicia ordinaria, la creación, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Análisis de Contextos de la Fiscalía General de la Nación, sino también varios procesos transicionales que se iniciaron durante el examen preliminar, con la Ley de Justicia y Paz de 2005 frente a las Autodefensas Unidas de Colombia, luego en el 2012 el Marco Jurídico para la Paz y finalmente el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016. Han vino a Colombia en la semana pasada, se reunió con distintos actores de la sociedad civil, de la institucionalidad, visitó la JEP por todo un día, recibió reportes de los magistrados de distintas salas y secciones de este tribunal y concluyó que frente al tema de falsos positivos, que como digo yo es el que más le interesaba a la Fiscalía de la CPI, por lo menos a mi manera de leer las cosas, el caso 03 ante la JEP iba muy avanzado. Ya se habían emitido un auto de priorización, dos autos de determinación de hechos y conductas, ya se había definido la estrategia de priorización para el esclarecimiento de los patrones nacionales y básicamente se mostraba un interés genuino en esclarecer los hechos y atribuir responsabilidades. Sin embargo, para Han no era, digamos, desconocido que había una serie digamos, riesgos políticos para el desempeño del sistema integral. Uno de ellos, por ejemplo, sigue en curso ante la Cámara de Representantes, que es una propuesta de acto legislativo para derogar a la JEP. Entonces, en ese contexto político tan cargado, lo que decidió fue abrir un nuevo paradigma de cooperación con las autoridades nacionales que ya no pasa por la existencia del examen preliminar, sino por un acuerdo que firmó con el gobierno de Iván Duque al declarar el cierre del examen y que impone distintas obligaciones al Estado colombiano en su conjunto, como respetar la independencia y la autonomía de la JEP, no hacer modificaciones a su marco normativo, darle los fondos que necesita para operar y pues cooperar de todas las maneras posibles con esta jurisdicción. Si no lo hace, tanto en el acuerdo como en el discurso de Han quedó claro que la Fiscalía de la CPI podría reabrir un examen preliminar en Colombia y pues una nota que tal vez valdría la pena estudiar en otra sesión de Acoldi es qué es ese documento, porque sabemos que Colombia es parte de la Segunda Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre estados y organizaciones internacionales y que dicha convención reconoce que es un tratado básicamente cualquier acuerdo escrito que firmen una organización internacional y un estado parte. Han está autorizado para firmar tratados de manera independiente bajo el artículo 54.3d del Estatuto de Roma. Entonces esto podría ser fácilmente un tratado internacional, que es obligatorio y Y ese es un vinculante nuevo para Colombia. paradigma, ¿no? Realmente en la palestra del derecho internacional, esto marca un nuevo paradigma. Yo que pensé, y aquí tengo que mandar como un mensaje de culpabilidad, mea culpa, yo pensé que Karim Khan iba a ser lo más conservador del mundo, eh, pero finalmente con este tipo de actos lo que está generando es un nuevo paradigma en materia internacional al suscribir tratados, finalmente un tratado bilateral de cooperación, mal, o sea, lo podemos ver por cualquier lado y es eso, es un tratado bilateral de cooperación en materia penal, es una suerte de coadyuvancia. Digamos que en ese punto cuando el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz dice, yo no sé si eso lo tomarías, esa lectura me gustaría que le hicieras tú como una suerte de presión, ¿no? Como en caso tal de que el gobierno incumpla, ahí sí la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a reactivar su jurisdicción
porque pues nosotros estamos blindados. Entonces, digamos, esa fue la lectura que yo realicé también Ujú. recientemente cuando sucedió ese mismo evento. Entonces, pues sí, es un paradigma internacional. Ahora la otra pregunta que quiero hacerte, querido Santiago, es, finalmente, bueno, antes de pasar a una pregunta que está realizando una persona acá, es, ¿qué opinas tú del esfuerzo que realizó también Fatou Bensouda al de pronto extralimitarse? Yo creo que también al hablar de la complementariedad positiva se extralimitó un poquito por tratar de desafricanizar a la Corte Penal Internacional. ¿Tú crees que es necesario en estos momentos desafricanizar y ver la Corte Penal Internacional como un ente que pueda llegar a decolonizar el derecho penal internacional? Porque finalmente está en esa parte del mundo, en África y un poco en Oriente Medio. ¿Tú qué opinas? Primero, que efectivamente Fatou Bensouda tomó una ruta distinta, adoptando una aproximación positiva a la complementariedad, que básicamente veía en la Fiscalía de la CPI a un catalizador de las actuaciones jurídicas a nivel interno para perseguir a responsables de crímenes internacionales. Eso no está previsto en el Estatuto de Roma, efectivamente, pero fue recibido con mucho agrado por la comunidad académica y por varios estados que estaban bajo examen preliminar y que no querían pasar al escenario de una investigación formal. Creo que Colombia fue tal vez el laboratorio más exitoso de complementariedad positiva durante el mandato de Fatou Bensouda, porque gracias a la intervención de la Fiscalía de la CPI aquí fue que se logró adoptar una ley de justicia y paz que fuese más acorde a los derechos de las víctimas, que se hicieron modificaciones relevantes al marco jurídico para la paz, que se adoptó un acuerdo final de paz que prevé unos estándares de justicia restaurativa y si no se satisfacen de justicia retributiva, porque la JEP puede imponer penas de hasta 20 años de prisión a quienes no reconozcan verdad y responsabilidad plenas, y que además fue un cortafuego importantísimo durante estos 3 años y medio de gobierno del Centro Democrático, porque el apoyo de la CPI, la amenaza de intervención, en particular contra militares que sabemos que son pues un grupo poblacional que es particularmente sensible para el Centro Democrático, pues favorecía que ellos comparecieran ante la JEP antes de correr el riesgo de ser juzgados en la Haya. Efectivamente, creo que ese paradigma pues ha llegado a su fin con la llegada del fiscal Karim Khan, que tiene una mirada muchísimo más pragmática de la complementariedad, mucho más tradicional, si se puede decir, de una institución que no tiene pues sino 20 años de funcionamiento, en el sentido de que él va analizando y va cerrando exámenes preliminares o va abriendo investigaciones formales. Y sí, sin lugar a dudas, Fatou Bensouda hizo un esfuerzo importante por sacar a la CPI de África. Bajo ella se autorizó la apertura de una investigación formal en Georgia, por ejemplo. Fue ella quien promovió la apertura de la investigación formal en Myanmar y Bangladesh. También participó en la solicitud de apertura de una investigación formal en los territorios palestinos ocupados. Entonces, sin lugar a dudas, pues fue una fiscal muy valiente que se dio batallas políticas duras y que, como ustedes recordarán, bueno, y Afganistán, no lo podemos dejar por fuera. Ella fue la que solicitó la apertura de la investigación formal en Afganistán, incluyendo los crímenes de guerra presuntamente cometidos por personal estadounidense. Y eso le valió pues unas sanciones personales supremamente onerosas por parte del Departamento de Estado de Trump, que afortunadamente ya fueron revocadas por Biden, pero sin lugar a dudas iba en plan de hacer de la CPI, pues efectivamente, el Tribunal Universal que todos esperamos que sea. Hay que ver qué sucede con Han. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que él optó por bajar de prioridad la investigación del personal estadounidense en Afganistán para enfocarse en los talibanes y en ISIS-K, que es como la oficina regional del Estado Islámico en Afganistán. Eh, pero en su visita a América Latina no solo decidió cerrar el examen preliminar en Colombia, sino que ya manifestó que va a abrir una investigación formal en la situación en Venezuela 1, que se refiere a los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por miembros del aparato de seguridad del gobierno de Maduro contra manifestantes, contra personas privadas de la libertad y demás. Entonces allí
pues hay un esfuerzo más por reaccionar ante las graves situaciones de América Latina. Vamos a ver qué sucede con todo lo demás, qué sucederá con la investigación en los territorios palestinos ocupados, si va a proceder a investigar en Nigeria, si va a proceder a investigar en Ucrania. Obviamente Han, con su larga trayectoria como abogado defensor, como jefe de UNITAD, que es el equipo investigativo de la ONU en Irak por crímenes del Estado Islámico, es un tipo muy estratégico, muy inteligente, que sabrá utilizar los escasos recursos que tiene la Fiscalía de la CPI a su disposición para obtener la mayor cantidad de éxitos en la sala de audiencias que sean posibles. Y bueno, y perdón, y para la JEP, pues la implicación de esto es efectivamente que hay un apoyo, porque primero se reconoce que su trabajo hasta el momento ha satisfecho el estricto test de complementariedad de la Fiscalía de la CPI, y hay también un marco jurídico nuevo para garantizar que su mandato sea protegido. Santiago, muchísimas gracias. Yo creo que ya ahí también se respondió un poco la pregunta de Paula Andrea. Yo creo que no hay que tener tanto miedo frente al tema de si se va a abrir una nueva investigación o si se congeló o si no se congeló. Yo creo que el examen que realizó Karim Khan fue muy bueno, al menos brindando ese apoyo, ese espaldarazo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también comparto esa preocupación con Santiago frente a la ISIS-K, pero pues digamos que eso también es histórico de Khan cuando era fiscal en Reino Unido, ¿no? Él también llevó una investigación contra el Daesh, pero bueno, digamos que sobre este tema hay un montón para hablar, vamos a tratar de programar más eventos sobre esto. Santiago, muchísimas gracias para el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de la Gran Colombia y obviamente para la Academia Colombiana de Derecho Internacional, de donde tengo el privilegio de ser el secretario general. Ha sido un enorme placer tenerte en este espacio. Para los y las estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia y demás personas que están acá, incluyendo también a la profe Luisa y la profesora Adriana que se encuentra por acá, también a la profe Astrid, ha sido un privilegio de verdad poder escucharte. Sabemos que tu experticia en el área del derecho penal internacional es realmente grande y nos puedes ilustrar un montón sobre este asunto. En todo caso, de verdad, muchísimas gracias y esperamos volver a tenerte aquí en este espacio y en esta casa, tu casa, Universidad de la Gran Colombia y también en la COL. Gracias, estimado Sergio. En verdad ha sido un enorme placer y un privilegio acompañarles esta tarde. Les dejé mis datos de contacto en el chat y por supuesto que estaré totalmente a su disposición para futuras ocasiones. Feliz tarde a todas y a todos. Vale, Santiago, un abrazo. Chao a todos y a todas. Muchísimas gracias. Esperamos vernos prontamente en otro evento, en otro webinar. Y nada, realmente fue un placer tenerles a todos y a todas acá en este espacio. Un abrazo, que tengan una feliz tarde.